Hola gente, ¿cómo están? Hoy en este video vamos a ir por una segunda parte de presentación de herramientas del taller, ya que hubo muchas dudas a partir del primer video, así que espero que estas les resuelva un poco las consultas que me dejaron. Mi nombre es Cecilia, este es el canal de Quima Cuadernos y Quima Imprimibles y voy a tratar de enseñarte todo lo que sé acerca del oficio de la encuadernación. De este video es la más querida por los encuadernadores, sobre todo los que hacen cuadernos estilo cartoné, la guillotina. Esta es una guillotina antigua, tradicional, no es la que vas a encontrar ahora en el mercado, nueva. Sí vas a encontrar de este tipo de guillotinas, pero usadas. Pero te quiero mostrar esta que es como la menos conocida, digamos, cómo funciona y para qué la utilizamos en general los encuadernadores. Bueno, yo acá tengo un interior ya cosido a mano, que si bien esta terminación no está mal porque es un producto artesanal, lo que hace la guillotina justamente es guillotinar, recortar y prolijar estos bordes y darle un acabado un poco más profesional. Entonces, en esta herramienta en particular lo que vamos a hacer es colocar el cuaderno con este pisón, hacer que no se mueva y que quede perfectamente cuadrado. De este lado vamos a ir eligiendo a qué altura queremos guillotinarlo. Y una vez que ya tenemos seleccionado por dónde va a pasar la guillotina, giramos el pisón, que lo que va a hacer es inmovilizar el cuaderno para que el corte sea perfecto. Y ahora vamos a generar el corte. Acá tenemos todo el excedente. Levantamos el pisón y ves cómo quedó el corte. Si queda alguna rebarba se puede sacar después con una lima de uñas desgastada. Mover la guillotina que te acabo de mostrar me llevó un montón de tiempo, así que por favor, si te gustó lo que vos viste hasta acá, no te olvides darle like al video, suscribirte si te interesa este tipo de contenido y darle a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Y si ves que a alguien le puede servir también, hazme el favor de compartirlo. Esta es un pariente también cercano de la guillotina, se llama sisala y a diferencia de la guillotina se lo utiliza para el corte de cartón. Entonces se colocan las planchas de cartón grandes que utilizamos los encuadernadores. Tenemos, esta es la guillotina propiamente dicha. Acá hay un brazo que sirve para sostener en la plancha de cartón. Lo colocamos, el mismo pisón se acciona con la guillotina y lo sostiene y se corta de esta manera. Eso es todo, no es muy utilizado, algunos talleres lo tienen, pero bueno, quería mostrártelo para que tengas todo el conjunto. Última máquina de esta serie de presentaciones de herramientas de taller. Yo le llamo perforadora, puede que tenga otro nombre, se utiliza mucho en marroquinería. Es similar a la croc manual, sí, hace más o menos las mismas funciones, pero la ventaja que tiene es que se le pueden cambiar las matrices, tanto la de abajo como la de arriba, para distintos broches, remaches o argollas que quieras utilizar en tus cuadernos. Por ejemplo, en este cuaderno de acá vas a ver un remache que se coloca con una matriz especial. Las matrices se compran por separado y las podés ir alternando tanto en la parte de abajo como en la de arriba según lo que vos quieras ponerle a tu cuaderno. Acá te voy a mostrar algunas de estas terminaciones o atavíos, creo que se denomina en marroquinería y en mercería. Acá están los remaches que te acabo de mostrar en el cuaderno. Después tenemos las famosas argollitas que se utilizan mucho en la colocación de elásticos. Acá vas a encontrar también los broches de cierre de diferentes colores. Incluso estas argollas pueden venir en colores azules, rojas, blancas, que le pueden dar una terminación muy especial a tus proyectos. Muchas gracias por llegar hasta acá, por acompañarme en todo el paseo del taller por estas máquinas, herramientas que son muy útiles para el oficio. Y bueno, espero que te sea útil toda la información y nos vemos en un próximo video.